Creo que debemos de cantar de corazón, amén. Estamos en Romanos 8 y quiero comenzar. Si me pueden seguir con su vista, voy a leer comenzando el versículo 1 de Romanos 8. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y creo que este es el tema principal del capítulo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estaba debatiendo acerca de qué predicar, pero creo con los testimonios, con los cantos, Dios me está dirigiendo a este tema de que algunos nomás estaban dando o compartiendo acerca de cómo han pasado por tribulación y cómo Dios los ha llevado al otro lado, ¿verdad? Y cómo han podido ver la fidelidad de Dios, que al momento cuando está pasando por ese camino uno no lo puede entender ni reconocer, ¿verdad? Y creo que Dios nos quiere recordar aún en este capítulo de que aún en esos momentos tenemos que andar en el Espíritu. Cuando pensamos en andar en la carne, muchas veces pensamos, ¿verdad?, en las obras de la carne negativamente, pensando como, ¿verdad?, pleitos y cosas así. Pero digo que podemos vivir en la carne en momentos de regocijo también. Podemos celebrar carnalmente, podemos regocijarnos carnalmente, pero también podemos andar por los valles por el cual Dios nos encamina carnalmente también. Y creo que Dios nos está tratando de recordar que aún en esos valles Dios nos llama a andar en el Espíritu. Y vamos a ver que creo que eso es lo que nos está diciendo. Dice versículo 2, una vez más: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, lo que se debería de vivir bajo la ley, que no se podía hacer, era imposible vivir o cumplir con la ley en la carne. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y creo que cuando uno va por tribulación, cuando uno va por esos valles, es fácil pensar en las cosas de la carne y pensar de una manera carnal y ver lo temporal a través de un lente carnal. Pero Dios nos está retando, o nos está recordando más bien, que lo que era imposible hacer antes de Cristo, ahora en Cristo podemos hacer lo imposible y andar en el Espíritu. Dice: porque el ocuparse, versículo 6, de la carne es muerte. Cuando nos ocupamos de la carne es muerte. Cuando nos ocupamos, nos estancamos allí en nuestra perspectiva carnal, temporal, nos va a llevar solamente a la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Que no vamos a cumplir con los designios o voluntad de Dios para nuestra vida cuando andamos en la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, sea en las montañas o sea en el valle. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No hay razón por qué vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Que cuando decidimos vivir por el Espíritu, haremos morir lo que la carne quería hacer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, en la montaña, en el valle. Y si brincamos, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Cuando somos salvos, hay una fe de algo que no se puede ver. Por eso tenemos que esperar pacientemente en Él. Y versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nuestra carne no quiere y no puede esperar. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿No le ha tocado que cuando anda en esos momentos se encuentra en esas ocasiones que muchas veces no sabemos cómo orar? No sabemos qué pedir. Muchas preguntas, pocas respuestas. Pero dice que nos ayuda el Espíritu de Dios en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabiendo toda esta información, y sabemos que los que aman a Dios, los que aman, andan en el Espíritu, no en la carne, y siguen los designios del Espíritu, no de la carne, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, ese es el producto que quiere producir. Hacerlos más como Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios tiene un plan. Si andamos en el Espíritu, vamos a cumplir con ese plan y vamos a llegar a ser más como Él. Y si andamos en el Espíritu, ¿quién puede estorbar entonces? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, que no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo presentó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Y son preguntas que se entiende la respuesta. ¿Tribulación nos separará del amor de Cristo? No. ¿Angustia? No. Es que todavía tenemos acceso a ese amor. Y todavía podemos agarrarnos de ese amor, que sea nuestra ancla. Y persecución, no. Hambre, tampoco. Desnudez, menos. Peligro o espada, no. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En nombre de nuestro Señor seguimos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alguien lo describió este versículo de esta manera. Es como cuando el hombre sabe que su mujer está en su esquina, ¿verdad? No hay nada que no está dispuesto a hacer. Y con saber que Dios está en nuestra esquina, no hay nada que será imposible para nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está, volteamos a ver en la esquina, ahí sigue estando. Yo puedo seguir adelante. Él me sigue amando, yo puedo seguir adelante. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios. Y si ese es el amor el que nos impulsa a ser más que vencedores, y no hay nada que puede estorbar ese amor, entonces no hay nada imposible. Ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo ayuda a bien. Esta es una promesa condicional. Y si sabemos que los que aman a Dios, tienes que permanecer allí,
en tu amor para con Dios, en el Espíritu, no en la carne, entonces todas las cosas les ayudan a bien. Es una promesa condicional. Para la persona que no ama a Dios y que por lo tanto no está interesado en conocerle o crecer espiritualmente, todas las cosas no ayudan a bien. Sencillamente porque a veces aquel bien, entre comillas, es la lección o el desarrollo profundo del carácter que resultan de la adversidad. El bien es la lección. El bien es el desarrollo de uno, del carácter de uno, pero es producto de la adversidad. Desde la perspectiva de Dios es bueno si aprendemos a ser pacientes. Es difícil ser paciente, pero desde la perspectiva de Dios es bueno si aprendemos a ser pacientes. Es bueno si aprendemos a amar a aquellos que no nos simpatizan. Dios valora en nosotros el carácter mucho más que las riquezas. Valora el carácter más que nuestra preeminencia o prominencia, más que nuestra salud o que muchas otras cosas que nosotros consideramos como de valor. Él quiere ver a Cristo en nosotros. El bien de Romanos 8:28 no es necesariamente la historia del hombre que perdió su empleo y termina obteniendo uno mejor. Aunque a veces así lo imaginamos, ¿verdad? Pues si todo ayuda para bien, si perdí este trabajo, entonces eso significa que voy a obtener un mejor trabajo. Pero podría ser la historia de un hombre que pierde su empleo para obtener un mejor entendimiento de lo que significa confiar en Dios día tras día. Ese es el objetivo. Podría ser más bien. Ese es el bien que ayuda a bien, que puede ser que llegaré a un mejor o mayor entendimiento de quién es Dios y cómo es Dios. Y que a través de la pérdida de mi trabajo voy a llegar a ese entendimiento, porque no lo hubiera entendido de otra manera. El bien de Romanos 8:28 no es necesariamente la historia de una joven que él pierde el amor de su vida para encontrar algo mejor posteriormente. En vez de eso, podría ser la historia de la joven que a través de la tragedia de perder el amor de su vida descubre el llamamiento para servir a Dios a tiempo completo. La razón por la cual muchos de nosotros batallamos tan intensamente con la adversidad es porque aún necesitamos adoptar la perspectiva y las prioridades de Dios. Jeremías 9:23-24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conforme lees acerca de las vidas de los personajes bíblicos, rápidamente notas que sus historias no terminan diciendo y vivieron felices para siempre. A menudo sus historias parecen terminar justamente de la manera contraria. Moisés murió a unos pocos kilómetros de la tierra prometida. Pablo, de acuerdo a la tradición, fue decapitado por Nerón. Y muchos de los discípulos fueron martirizados. Pero todo ayuda para bien. Debemos entonces concluir por estos ejemplos de que Dios no le interesa que sus hijos, es una pregunta, de que Dios no le interesa que sus hijos sean felices. No. Se nos dice que el cielo va a ser un lugar de gran gozo y felicidad. Pero Dios quiere mucho más para nosotros que una vida libre de problemas. Y yo por uno quiero uno libre de problemas. Pero dice Dios que todo ayuda para bien. Y yo tengo que creerle. Y tengo que alinearme con su perspectiva. La felicidad, de la manera en que Dios la define, es un estado de bienestar que llega hasta lo profundo del alma de una persona. Su contexto es mucho más amplio que las meras circunstancias. Su efecto en las emociones va más allá de la emoción momentánea. Y el medio por el cual uno llega a ella no es adquiriendo más cosas, aunque muchas veces así lo queremos. Ni tampoco arreglando las circunstancias, aunque muchas veces queremos hacerlo de esa manera. La felicidad que Dios desea para sus hijos viene solo a través del proceso del crecimiento espiritual. Por eso que Dios nos dice vez tras vez en capítulo 8,
Andar en el Espíritu, andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Esa es la clave. La felicidad que Dios desea para sus hijos viene solo a través del proceso del crecimiento espiritual y de la madurez. Aparte de eso, no hay felicidad que perdure. Dios quiere que seamos felices, pero no con la felicidad del mundo, y eso es lo que tenemos que entender. Él mismo lo dijo, que Él nos da una paz que el mundo no puede dar. Él ha vencido el mundo. Él anhela que nuestra felicidad sea expresada por el deseo que tiene de que crezcamos espiritualmente. Ese es el mayor deseo para nosotros, de Él para nosotros, nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera, Efesios 4:14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, que todo ayuda para bien. En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. Es tan fácil seguir una mentira, porque muchas veces es más suave la mentira. Muchas veces conforta nuestra carne la mentira, pero solo la verdad consuela nuestro espíritu, nuestra alma. Permanecer inmaduro espiritualmente hablando es arriesgarse a abandonar la fe en cualquier momento. Es lo que sucede cuando permanecemos inmaduros. Abandonamos la fe en cualquier momento, cuando no va de acuerdo a como lo imaginamos. Por eso que Dios usó un capítulo para recordarnos andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, y todo ayudará bien. Adoptar el punto de vista mundano o aceptar la filosofía de la vida que es diferente a la voluntad de Dios es lo mismo que abrazar la mentira. Nadie ha sido feliz por mucho tiempo por estar apegado a una mentira. Por lo tanto, el crecimiento espiritual es imperativo desde el punto de vista de Dios. No solo por nuestro bienestar espiritual, sino también por nuestra felicidad en general. Un crecimiento espiritual continuo, por tanto, es el medio por el cual Dios nos mantiene sintonizados con el propósito que tiene para nuestras vidas. Quiere que crezcamos, hermano. Hermanos, usted lee el capítulo 8, nos está diciendo que no hay condenación. Entonces, para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, entonces que tenemos que andar en el Espíritu, porque lo que se trató de lograr a través de la carne y la ley era imposible para lograr, pero ahora en el Espíritu podemos vivir de una forma que era imposible vivir bajo la ley. La ley no puede forzarnos a hacer nada, solo el Espíritu de Dios nos puede cambiar e inclinar el corazón hacia las cosas de Dios. Y poder vivir y sentir algo que va contrario a lo que estamos viviendo. Tenemos que reconocer una advertencia. Puesto que la adversidad es la herramienta más eficaz. Vamos a escuchar esto. Puesto que la adversidad es la herramienta más eficaz en lo que concierne al crecimiento espiritual, el grado al que deseamos llegar en dicho aspecto corresponde a nuestra habilidad para tratar con la adversidad de manera exitosa. Que con más que queremos crecer, vamos a permitir que la herramienta que Dios escoge cumpla con su deber, con su propósito. Si no queremos crecer, la herramienta, aunque sea la más eficaz de la adversidad, no va a ser exitosa. Si no queremos crecer, no será exitosa esa herramienta. Las personas que están solo marginalmente interesados en madurar como cristianos van a tener momentos difíciles con la calamidad. Su tendencia será culpar a Dios y amargarse. Ahora, cuando he pasado por tribulación y adversidad, honestamente nunca he llegado a culpar a Dios, pero de preguntar cómo han llegado a la mente, pero tenemos que regresar a lo que es verdad, que Dios me quiere hacer más como Jesús y a cada uno de nosotros, y no podemos perder vista de ese objetivo.
Y que Él va a escoger las herramientas que Él entiende que son necesarias. Porque Él es el gran médico. Y el médico sabe mejor que yo o que cualquiera de nosotros qué herramientas se necesitan para la cirugía. Y cirugía duele. Uno dura meses a veces para recuperarse. Pero solo a través de la cirugía se puede sacar el cáncer. En lugar de ver la adversidad como un medio con el cual Dios está tratando de hacer algo por nosotros, muchas veces lo vemos como algo que Dios está haciendo contra nosotros. Todo es cuestión de prioridades y de perspectiva. Si nuestras prioridades son fáciles, cómodas y placenteras, tendremos poca tolerancia con la adversidad. La veremos como una interrupción más la veremos como una interrupción más en lugar de como una parte del plan de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo ves? ¿Interrupción o bendición? Es lo que va a determinar si ayuda bien o no. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando permitimos que Dios moldee nuestras prioridades, la adversidad cobra un significado completamente novedoso. Cuando permitimos que Dios moldee nuestras prioridades, la vemos como parte integral de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Empezamos a entender que algunas veces es el medio para alcanzar mayor gozo y paz. Yo no quiero pasar por todo lo que pasó Job. Pero imagino que hubo momentos donde regresó a reírse cuando tuvo los otros hijos. No que reemplazaron, pero ¿a quién no le puede dar gusto escuchar la vocecita fina de un bebé y la risa fina de un bebé? Imagino que a Job, cuando escuchó esa palabra otra vez, papi, algo sucedió en su corazón que pensó que nunca se iba a experimentar otra vez. Pero alcanzó gozo y paz otra vez. No nos debe dar pánico ni asumir que Dios nos ha olvidado. Me da bendición escuchar de hermana Minta dando gracias por Eric, porque me acuerdo que por años estaba orando por él. Y ahora está regocijándose. Y he hablado con Eric, ¿verdad?, acerca de ese lapso de tiempo. Y dije, sería buena idea darle gracias a tu mamá seguido, porque oraba por ti seguido y por años. Y no me puedo imaginar cómo se sintió todos esos años. Pero hay gozo y paz ahora en verlo acá. Nos podemos gozar porque Dios está en el proceso de traer otro bien a nuestra vida. Las personas espirituales salen con alegría de la adversidad por lo que Dios les ha enseñado. Les ha enseñado. Todo ayudó a bien. Imagino, hermana Blanca, ver a Luis aquí hace algo especial para su corazón. Las personas carnales, los que andan de acuerdo a la carne, como dice el capítulo 8, a menudo salen amargados y enojados con Dios debido a lo que Él los hizo pasar. Y son rápidos para señalar que no todas las cosas ayudan a bien, ignorando la segunda parte del versículo por conveniencia propia. Nosotros escogemos el camino que vamos a tomar. La realidad es que todos tarde o temprano pasamos por adversidad. Diferentes grados, por supuesto, sí. Por diferentes lapsos de tiempo también. Pero todos, nadie es la excepción. Vamos a pasar por adversidad, tribulación. Y querido hermano, hermana,
solamente le podría animar a que viva en el Espíritu para que ayude a bien, que no sea en vano. Qué terrible sería que esta noche estuviera aquí Eric, pero ya hermana Minta no, porque ella se hubiera, por el hecho de que se amargó, se alejó de Dios, por el tiempo que estaba durando Dios, para que él cambiara a su hijo. Y cuando llegó a cambiarlo, ella ya no estaba aquí. Y que ahora él está orando por ella, que ella regrese a los caminos de Dios. Y que todo lo que ella pasó por él hubiera sido en vano. Pero gracias a Dios que decidió mantenerse fiel. Se quedó aquí, ahora puede regocijarse con su hijo. Porque si decidió vivir en el Espíritu, puede ayudar a bien. Si decides vivir en el Espíritu, hermano, hermana, viva en el Espíritu, para que ayude a bien, para que un día dé testimonio de lo que aprendió durante ese tiempo y pueda regocijarse con los otros hermanos en la bondad de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos,